Recientemente he recibido una petición de vídeo para hablar de lo que es la gratificación instantánea. La gratificación instantánea se puede definir como el placer que experimenta una persona cuando se distrae o se evade de cierta incomodidad. La gratificación instantánea requiere la presencia o la existencia de cierta incomodidad. Pues si tú no estás incómodo en este mismo instante, no tienes necesidad de perseguir un objeto o una experiencia. La gratificación instantánea o este mecanismo de la gratificación instantánea se puede ver, por ejemplo, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la adicción al sexo o incluso en cosas menos nocivas, como por ejemplo, cuando estoy en mi casa, me aburro, pues enciendo la tele para no experimentar esa incomodidad del aburrimiento, o me pongo con el móvil, o voy a por la nevera a por comida, ¿vale? Por supuesto, la drogadicción, ir a por la comida o encender la tele, pues el daño obviamente no es el mismo, el impacto no es el mismo, pero el mecanismo que entra en juego es el mismo, ¿vale? Que es el de no querer experimentar esa incomodidad que estamos sintiendo en este mismo instante, ¿vale? Entonces, ¿por qué la gratificación instantánea o este mecanismo de la gratificación instantánea nos lleva al sufrimiento? Pues porque estamos basando nuestra felicidad en algo que es efímero, en algo que es impermanente. Entonces, si algo está siempre en constante cambio, la satisfacción que experimentamos de forma temporal va a llegar un momento en el que esa satisfacción se va a convertir en algo que no nos va a satisfacer, ¿vale? Por eso el drogadicto siempre vuelve al mismo objeto una y otra vez, ¿vale? Porque si realmente ese objeto fuese satisfactorio en su esencia, entonces el drogadicto o el alcohólico no tiene razón para volver, ¿vale? Por otro lado, cuando experimentamos la incomodidad y vamos a por el objeto, experimentamos ese momento de satisfacción, esa gratificación, y luego nos sentimos mal, y luego volvemos otra vez a repetir el ciclo, una y otra vez, hasta crear un cierto grado de dependencia, ¿vale? Cuando hacemos caso a ese impulso de querer huir de esa sensación incómoda, lo que hacemos es reforzar ese ciclo de dependencia. Y cuanto más tiempo estemos dependientes de ese objeto o de este mecanismo de la gratificación instantánea, más difícil es salir de ella, ¿vale? Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando experimentamos esa incomodidad es que tenemos que tener claro que no tenemos control absoluto sobre la incomodidad que experimentamos en la vida y tenemos que tener el valor suficiente de afrontarlo y no huir de ella mediante objetos o experiencias, ¿vale? La única forma de romper con este ciclo asociado a la gratificación instantánea o el sufrimiento asociado a la gratificación instantánea es no haciendo nada o no cediendo a la presión que te dice que vayas a por el objeto o por la experiencia. Entonces, como ejemplo, si ahora mismo estoy en mi casa, estoy en el sofá y experimento aburrimiento, que en su esencia es incómodo, tendré un impulso ahora de encender la tele o ponerme con el móvil, o incluso cosas más camufladas como me voy a poner a limpiar la casa. Por supuesto, el problema no está en el hecho, limpiar la casa en sí o encender la tele en sí no es algo malo. El problema viene cuando intentas huir de algo y utilizas ese objeto o esa experiencia o esa actividad para no experimentar esa incomodidad, ¿vale? Entonces el problema no está en el hecho ni en la actividad. El problema puede estar en el lugar desde el cual provienes, ¿vale? Entonces imaginemos que estoy experimentando ahora esa incomodidad fruto del aburrimiento y me aparece el impulso.
y lo único que tengo que hacer es dar compañía a esa incomodidad. Por eso actividades como la meditación ayuda a uno a domar a la mente, a no ceder a la presión que la mente te pone. ¿Vale? Porque cuando la mente experimenta esa incomodidad, te va a presionar para que vayas a por el objeto. Entonces, en momentos donde uno experimenta demasiada incomodidad, traer conciencia al cuerpo es algo que ayuda muchísimo. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y con esto podemos lograr disminuir esa presión que nos ejerce la mente. ¿Vale? Es simplemente dar compañía a esa incomodidad y la presión irá disminuyendo. Por eso, cuando uno está muy dependiente de ciertos objetos, como por ejemplo el tema de la drogadicción, la abstinencia es un paso necesario para poder superar esa adicción a las drogas o al alcohol. Y ahí lo que se hace es que se le pone al sujeto en una situación donde tenga que afrontar esa incomodidad. Y ahora un momento en el que sí que es verdad que los primeros días, las primeras semanas, la incomodidad que va a experimentar uno va a ser mucho. Pero llegará un momento en el que esa incomodidad irá disminuyendo hasta que uno logra superar lo que es esa adicción y ya no tiene necesidad de ir a por el objeto o la experiencia o lo que sea a lo que uno es adicto o lo que sea en lo que uno basa lo que es la gratificación instantánea, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de estar una tarde tranquilo en tu casa, sentado, sin hacer nada, sin distraerte con el móvil, sin quedarte dormido, simplemente estar quieto contigo mismo, entonces tienes bastante terreno ganado, ¿vale? Otra de las cosas importantes que me gustaría mencionar es que la gratificación instantánea o el mecanismo de la gratificación instantánea es similar al extorsionismo, ¿vale? Viene el extorsionista a tu negocio, a tu tienda y te dice, págame o si no te voy a poner más problemas. Problemas que te he puesto yo de forma inicial. Si tú cedes a la presión y le pagas al extorsionista, el extorsionista va a decir, pues a esta persona podemos apretarle más. ¿Y qué va a hacer? Te va a apretar más y más y más. Pero tú tienes que tener los pies firmes y decir que no ceder a la presión. Y luego cuando el extorsionista vea que no cedes, pues se irá a otra tienda y te dejará en paz. Hemos hablado inicialmente sobre ir a por objetos o experiencias, ¿vale? Lo que podemos decir perseguir o persecución de objetos o experiencias. Pero la gratificación instantánea también se puede dar cuando evitamos ciertas situaciones. Con un ejemplo o con varios ejemplos se entiende mejor. Entonces, me aburro o me siento mal, tengo problemas en casa, tengo problemas económicos, tengo problemas sentimentales con mi pareja, no sé gestionar de forma adecuada esa incomodidad y voy a por alcohol, drogas, sexo o en casos como hemos mencionado antes experimento esa incomodidad por el aburrimiento y voy a la tele, al móvil, a por comida, ¿vale? Ahí estamos persiguiendo objetos o experiencias, ¿vale? Luego está cuando evitamos ciertos objetos, ciertas experiencias.
Cuando uno sabe que uno tiene que estudiar y se pone a jugar a los videojuegos, pues experimenta también una gratificación instantánea por evitar la incomodidad asociada a ponerse a estudiar. Cuando uno quiere hacer algo que implica enfrentarse a sus miedos, como por ejemplo salir solo de fiesta, o hablar con un chico o una chica que te gusta, miedo al rechazo, miedo a que dirán los demás, el evitar esa situación y quedarnos en nuestra burbuja, en nuestra zona de confort, experimentamos gratificación instantánea por no hacer aquello que sabemos que debemos de hacer. Lo mismo, si quieres empezar un nuevo negocio o quieres mudarte a un país diferente, pero tienes un miedo por salir de tu zona de confort, el quedarte en tu zona de confort, el quedarte en tu burbuja y no arriesgar a irte a otro país o empezar un nuevo negocio, el no arriesgar, el no enfrentarte a esa incomodidad, pues tú experimentas cierto placer, cierta gratificación de forma instantánea. Persecución, evasión o evitación. En ambos casos, lo que hacemos o lo que experimentamos es sufrimiento. En el caso de la persecución, o cuando perseguimos objetos o experiencias, experimentamos sufrimiento porque vemos que aquello que estamos persiguiendo nunca nos va a satisfacer, nunca nos va a dar esa felicidad que buscamos de forma inicial. Entonces sufrimos. Y en el caso de la evitación o la evasión de aquello que sabemos que debemos de hacer, experimentamos sufrimiento porque sabemos que es algo que tenemos que hacer y luego al no hacerlo nos sentimos mal con nosotros mismos. Cuando sabemos que tenemos que estudiar para un examen y no lo hacemos, sí experimentamos la gratificación instantánea de no estudiar o no enfrentarnos a esa incomodidad, pero luego nos sentimos mal. Cuando queremos salir solos de fiesta, queremos enfrentarnos a nuestros miedos o queremos enfrentarnos a ese miedo al rechazo y no lo hacemos, nos sentimos mal con nosotros y con ello disminuye nuestra confianza, nuestra autoestima y acabamos siendo más infelices. ¿Vale? Lo mismo, quieres cambiar de trabajo, quieres empezar un nuevo negocio, quieres mudarte de un país a un país totalmente diferente y no lo haces. Experimenta esa gratificación instantánea, pero siempre vas a tener la espina clavada de easy y al final el tiempo pasa, no has tomado acción y luego ya es muy tarde y experimentas sufrimiento. ¿Vale? Entonces, todo este mecanismo de la gratificación instantánea siempre va asociado al sufrimiento. La forma de cortar con este ciclo de sufrimiento, como bien expliqué antes, es simplemente dando compañía a esa incomodidad y dejar que corra su curso. Siempre que aparezca un impulso, es importante traer un espacio entre el impulso y la acción o la no acción. Cuando hablamos de crear ese espacio entre el impulso y la acción, hablamos de dar una respuesta. Pero cuando no creamos ese espacio, hablamos de reacción. No reacciones, da una respuesta, crea ese espacio. Creando ese espacio, vas a tomar o habrá una mayor tendencia a tomar decisiones más conducentes a tu bienestar. Esto no es algo que se pueda cambiar si eres dependiente de todo esto de la gratificación instantánea. Esto no es algo que se pueda cambiar de la noche al día. Pero siendo constantes, siendo persistentes, haciendo ese trabajo interno, adaptando también muchas veces el entorno, podemos lograr
superar esa dependencia de la gratificación instantánea, de no ser esclavos de ese mecanismo que nos lleva al sufrimiento. Fin del vídeo.